En la mañana de Amanecer Ganadero tenemos el placer de compartir el momento con el ingeniero Andrés Jale. ¿Cómo estás, Andrés? Silvio, ¿cómo te va tanto tiempo? La verdad, bueno, es un gusto tenerte aquí. El deseo de que tengas muy buen 2021, que ya estamos caminando, vos y toda tu familia, ¿eh? Muchísimas gracias igualmente para toda la familia Canal Rural. Si tenemos que empezar a evaluar el sector ganadero, ¿qué datos te aporta la faena del 2020 ya terminado, que ha dado en varios sentidos muchas sorpresas? Bueno, lo primero y primordial creo que es la cantidad de animales faenados. Nos deberíamos remontar hasta 2009 para ver una cantidad mayor, ¿no? Tenemos 14 millones 200 y pico mil este año, eh, y uno de los factores más importantes fue la elevadísima tasa de extracción que hubo. Otra vez, para tener valores similares hay que remontarse mucho más atrás, 2009, pero para ver una tasa de extracción de machos como la que ocurrió en este año que pasó, incluso fue mayor que la del 2009. ¿No? Así que hubo una tasa de extracción de machos muy importante y una tasa de extracción también muy importante, muy similar a la del año pasado. Vos fíjate que hoy todos estamos hablando de que el porcentaje de hembras en la faena bajó del 48,5 al 46, pero sin embargo la tasa de extracción de hembras es muy similar, difieren décimas. Estaba al 17 y pico por ciento el año pasado y este año apenas por encima del 17%. O sea, un nivel muy parecido, con lo cual vemos que la faena de hembras, si bien fue un poco inferior a la del año pasado en números, en términos de tasa de extracción fue muy parecida, con lo cual estamos en una situación, digamos, donde el stock lejos de crecer, ¿no? Tampoco es que haya una liquidación muy grande, pero sí para que se mantenga el stock que teníamos, debería haber una cantidad de terneros que se incorporen al stock de más de 15 millones de cabezas. Y eso significaría tener un coeficiente de logro de arriba del 68%. Lo cual implica hablar de que Argentina debería ir hacia una ganadería mucho más eficiente en el sector de la cría para evitar retroceder cuantitativamente el stock. Sí, bueno, de hecho ya este va a ser otro año seguramente que vamos a caer. Si nosotros comparamos el stock de marzo versus marzo, o sea, marzo 2020 versus marzo 2019, ahí tenemos una caída de algo más de 1 millón de cabezas, ¿no? Lo que pasa que hubo un porcentaje de logro muy importante de terneros en lo que fue el año pasado. Este año difícilmente se vuelva a sostener ese valor. De cualquier manera, lo que, digamos, el primer avance que sería significativo para mejorar sería el incremento en el peso de faena, cosa que este año, si bien sucedió, fue en un número muy chiquitito, o sea, no es significativa la diferencia en el peso de faena de este año respecto del anterior. Y eso es lo primero que habría que modificar. ¿Crees que Que se va a ir podremos ver modificando mejor. ¿crees que podremos ver algo de un incremento en el peso de faena en base a a la menor participación de Hacienda en los corrales de engorde, sobre todo en el segundo semestre del año pasado, producto de la rentabilidad negativa que tuvo este sector? Yo creo que sí. A ver, la rentabilidad negativa en los engordes a corral viene por dos motivos, básicamente. El primero es la mala relación compra-venta que tenían, y el segundo es el Ujú. incremento en el peso de los concentrados, ¿no? Eh, el primero, o sea, esa mala relación compra-venta, para que vos salgas de esa mala relación, estás obligado a cargar muchos kilos al animal, porque si no, no terminas de salir de esa mala relación. Eso hace que inevitablemente los pesos de faena tiendan a ser mayores. Entonces digo, muchas veces esto responde a una ecuación puramente económica. O sea, va a haber mayor peso de faena en la medida que el número te lleve a eso. Y el número hoy nos está llevando a eso. Ya no te da, porque además el animal liviano hoy nos está pagando ese diferencial que tenía hace 2 años atrás. Entonces, ya a vos no te conviene hacer un animal liviano por varios factores.
por el precio de venta primero y por el precio de compra de tu reposición después, y en una tercera, como tercera pata sería el costo del alimento, ¿no? Entonces eso te lleva a tener un mayor peso de faena. Ahora, Andrés, y vos realizás permanentemente trabajos muy serios con respecto a los precios, inclusive los valores constantes de la hacienda, tanto en el caso del novillo como en el caso del ternero, para entender cómo le fue al sector durante todo el año pasado y qué es lo que se puede proyectar en base a eso que captura el productor en las diferentes cadenas. ¿Querés que vayamos avanzando con esto para después ir reflexionando sobre lo que te dan estos resultados? hay una placa que yo les envié donde se muestra cuál es la evolución en pesos constantes, corregidos a diciembre. O sea, la curva roja sería la evolución del precio y la amarilla la evolución del precio del ternero. Ahí se puede mostrar, se ve claramente el salto que pega hacia fin de año el novillo, no tanto el ternero, que ya lo había pegado antes, y es ese desacople que veníamos hablando en otras oportunidades de una categoría respecto de la otra. Si vos ves ese últimos 2 meses, está en valores parecidos a aquellos del pico famoso en 2011-2012. Si bien el promedio anual no llega a ser el mismo. Lo mismo con el ternero. Ahora vos fíjate que si uno compara el pico del precio del ternero en 2011 respecto de ahora, vas a ver que la diferencia era mucho mayor. Obviamente porque venías con un precio del novillo que se mantuvo durante todo el año y donde ahí además, digamos, hay la parte de la inflación medida últimamente enmascara muchas cosas porque hay muchas cosas que no han subido en este último año y pico, muchas por causa de la pandemia. Entonces, hay cosas que se van a terminar de reacomodar después, pero el valor de compra del novillo hoy, a pesar de en pesos constantes estar igual que antes, no es la misma, ¿no? Y eso se ve claramente. Hay una segunda placa donde yo muestro cuál es la evolución del peso, del precio del novillo en pesos constantes y en dólares libres. Y ahí se ve claramente cómo, si bien en pesos constantes tenemos un valor similar a aquellos, estoy hablando de fin de año, ¿no? De aquellos Y le pedimos a de Diego si 2000. puede poner la segunda placa, así lo observamos en pantalla también. Claro, Ahí ¿ves? está, ahí lo tenemos. Ahí tenés que en dólares, que viene a ser la línea azul y que se lee sobre el eje que está de las ordenadas a la derecha, ves cómo cae respecto del 2011 y sin embargo el precio en pesos aumenta, ¿no? Es decir, y ahí es la disociación que hay. Muchas de las cosas, de los insumos que el ganadero tiene que pagar, está en dólares. Si bien no en el dólar libre, a veces un mix, a veces es decir, hay de todo, ¿no? Pero ese es lo que en definitiva te define el poder de compra. Y vos por ahí Lo que te da la pauta, Andrés, perdón, es la depreciación del peso en definitiva, ¿no? Sin duda. Y hay muchas cosas que uno ve ahí que no están corregidas todavía, que la inflación no llegó a corregir esas cosas, ¿no? Es decir, hay cosas que todavía están, digamos, que el gobierno las mantiene abajo. Combustibles, muchos de los impuestos, Tarifas. etcétera. Tarifas, claro. Entonces, mano de obra, y eso hace que en algunas cosas tu poder de compra sea mejor y en otras sea peor. Es decir, si vos, por ejemplo, querías comprar una camioneta, estabas mucho mejor posicionado en 2011, en términos carne camioneta, de lo que estás hoy, ¿no? Por ejemplo, hoy estás capaz peor si querés comprar alambre. Ahí va variando según cada uno de los ítems que uno... Pero de cualquier manera, digamos, si uno mira la macro, es decir, la ganadería está bárbara. Por ahí está complicado para el filotero, que lo que tiene que hacer es no descapitalizarse, quedarse en carne. Tanto es así que por eso el ternero sube de una manera mucho más que el novillo, mucho más de lo esperable, ¿no? Es decir,
siempre en términos relativos y en función del precio del novillo, el ternero se ha comportado a lo largo de su historia de una manera determinada. O sea que se puede estimar cuál va a ser el precio del ternero en función del precio del novillo. Y eso yo te lo muestro ahí en una tercera placa que hay que yo les mandé, donde, ahí está, correcto, vas a ver una línea colorada, que ese es el valor teórico del ternero. Esto está en pesos constantes, y vas a ver una línea azul que es el valor real, ¿no? Hoy el valor real está por encima del valor teórico, y eso empieza a pasar Esto puede leerse, Andrés, como una suerte de reserva de valor, que fue lo que se dijo durante todo el año pasado, ocurrió en función del negocio del ternero de reposición. Yo creo que sí, sin duda, porque no había mucho otro lugar donde reservar tu dinero, tu valor, ¿no? Es decir, el valor del dinero que uno pensaba que lo podía perder, que no tenías la opción del dólar, no había mucha opción. Entonces, quien vendía inmediatamente quería comprar y quedarse calzado en algo que tuviera un valor y que se independizara de alguna manera de la inflación. Entonces, vemos esto que no solamente pasó en la invernada, sino que también pasó y arrastró en las diferentes categorías de cría. Esto que yo te estoy diciendo, este desacople, vos fíjate que en ese gráfico que yo te mostré, hay, en este último tiempo, el valor real está por encima del teórico. Y si vos mirás, hay un círculo anterior donde el valor teórico está por encima del real, que fue cuando las tasas que se cobraban o se pagaban eran muy altas. Entonces, el negocio estaba en otro lado, era más un negocio financiero que un negocio per se. Hoy lo que tenés es, hay una ausencia de un negocio financiero o de reserva de valor. La gente en qué se refugia, en carne. Entonces, eso lo que te está mostrando es por qué está pasando esto. Te está mostrando eso. ¿Y qué está pasando, qué está pasando con el vientre, que es la fábrica de la actividad ganadera? Si tenés que evaluar la cantidad de kilos de novillo que tenés que tener para comprar un vientre que te permita seguir produciendo a futuro, ¿cuál es la variable? Bueno, vos fíjate que ahí incluso fue, la diferencia es mayor que con el ternero. Estamos hablando que el ternero en lo que fue de 2020 tuvo un desacople del orden del 20% respecto de su comportamiento histórico. Promedio, ¿no? Hubo meses que mucho más y hubo meses que más o menos se comportó como correspondía, digamos, a la historia. Ahora, el vientre tuvo casi sobrevaluado el 30% respecto de su historia. Y eso lo podés ver en la placa la otra placa que yo les adjunté, donde ahí se muestra en términos de kilos de novillo, que son las columnas, que vos necesitas para comprar un vientre, y después está en términos de dólar libre el precio que se lee otra vez en el eje de las ordenadas de la derecha. Vos fíjate la cantidad de kilos de novillo que necesitas este año que pasó, o que necesitaste para adquirir un vientre preñado, son muy superiores a las que venías necesitando años anteriores. Incluso, si vos vas al mes de octubre, vas a ver que se necesitaron casi 600 kilos de novillo para comprar un vientre preñado. Eso, para que vos te des una idea, no sucedió ni siquiera ese valor de 600 y pico kilos, no sucedió ni siquiera en 2011, que era un año típico de retención, y donde uno estaba apostando no solamente a los precios que había en ese momento, sino a un futuro muy promisorio. Eso no pasó este año. Este año está claro que es la reserva de valor, y por eso vemos esa cantidad de kilos de novillo que son requeridos para obtener un vientre. O sea, uno está apostando a decir, bueno, yo me quedo calzado en esto, que sé que de última acá voy a perder menos, o por ahí voy a ganar, pero no voy a perder la cantidad que sí me quedo con el dinero en la mano. Entonces, esas son las pone de manifiesto, a partir de este excelente trabajo que hiciste, Andrés, realmente es extraordinario lo que nos mostraste recién, uno puede deducir algunas cosas, entre ellas que hay mucho interés por quedarse en la actividad y sobre todo invertir en el primer eslabón. Estamos hablando, invertir en vientres porque uno convalida la cantidad de kilos de novillo porque evidentemente hay demanda, si no los precios serían otros, y esto implica que el productor pretende tener un vientre que le asegure, o por lo menos
que casi le asegure un ternero por año, ¿no? Sí, sí. Ahora, ahí tenés digamos, un semáforo amarillo que es esto que pasó hace poquito, que nos cerraron las exportaciones de maíz. Sí. Si uno empieza a ver que este gobierno empieza a hacer lo mismo que ya habían hecho, uno empieza a tener como mucho cuidado. Yo digo que por ahí no vale mucho más otras categorías, etcétera, por una cuestión de expectativas. Todos los ganaderos ya sabemos lo que pasó en 2006. Ya desaparecieron 10 millones de cabezas, de más de casi 20.000 productores ganaderos no están más. Entonces, uno muchas veces tiene miedo de que eso vuelva a pasar. Y yo creo que si la ganadería no termina de despegar, es por incertidumbre política, no es por lo que el mercado pueda demandar. Porque vos fíjate, Silvio, que este año 2020 que pasó fue el que menor consumo de carne vacuno hubo histórico en Argentina. Estamos casi por debajo de los 50 kilos. Hace 2 años estábamos casi en los 60 kilos. Entonces, vos ves que las exportaciones tienden a crecer, como crecieron este año, y si les permiten, van a seguir creciendo, y hay un mercado interno que, si las condiciones macro mejoraran un poquitito, demandaría mucho más. O sea que todo parece indicar, o parecería indicar, que hay un futuro muy promisorio para la ganadería, y sin embargo uno no ve a los ganaderos exultantes. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre política, nada más que por eso. Y bueno, atendiendo lo que vos decís y para cerrar, las lamentables declaraciones en este sentido del presidente Alberto Fernández, comparando y poniendo en un plano de igualdad, según su concepto y según su propia información, de lo que paga un consumidor alemán por un kilo de asado con respecto a lo que paga un consumidor argentino por el mismo producto. Nunca más alejado de la realidad, y esto me parece que lo tenemos que manifestar porque está claro que alguien le está pasando mala información al presidente, y cuando uno tiene mala información y está en el lugar del presidente, puede llegar a tomar decisiones no deseadas. Sin ningún lugar a dudas. De hecho, ya el primer paso, no vas a comparar el kilo de asado en Alemania con acá, porque nosotros no exportamos a Alemania asado. Totalmente, hay que aclararlo esto también. Pero de cualquier manera, en Alemania, en la comunidad europea, pagan 3 veces lo que se paga acá, ¿no? Y eso, olvídate del diferencial del tipo de cambio que tenemos, más las retenciones, más esto, más lo otro. O sea que está alejadísimo de la realidad. Eso es algo que por ahí se dice para la gente, para que la gente entienda otra cosa, y ponernos a nosotros, los productores agropecuarios, como los malos de la película. Y eso es peligroso. Andrés, un placer como siempre, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo. Un abrazo enorme, Silvio, todo lo mejor para el 21.